Pero ¿quién es su protector? El Señor. ¿Será un pueblo infiel? ¿Será un pueblo impío? ¿Será un pueblo que crucificó al Cristo? Pero es el pueblo del Señor. Y Él los va a proteger, Él los va a guardar. Y no es lo mismo con nosotros no somos mejores que los israelitas. Lo que pasa es que tenemos peor memoria, porque acá está lo que hicieron los israelitas. Pero lo que está en nuestra vida solo nosotros lo conocemos. Pero un Dios, sabiendo esas cosas que nosotros hacemos, nos tiene con vida. Y eso es igual gracia y misericordia, al igual que lo muestra para con su pueblo Israel. Entonces, Satanás quiere destruir Israel, pero Dios los guarda. Y vemos que Satanás es arrojado a la tierra, luego de una batalla contra Miguel. Ahora, ¿cómo es enviado a la tierra? Recordemos que en Job 1:6 se nos dice que cuando Dios dice que los ángeles de Dios se juntan y entre ellos está Satanás y se presenta delante de Dios y acusa a los creyentes. Esa es la labor de él. Él es el acusador. Desde el principio él va donde Dios y él acusa a los creyentes. Es decir, Satanás nos tiene en su mira. Lo que hace es acusarnos y él ya no va a poder hacer eso, es lanzado de la presencia de Dios. Algunos mencionan, de ahí Satanás recrudece el tiempo de la tribulación. Algunos creen que ese periodo es el periodo de la gran tribulación, porque se hace se hace hincapié en que Satanás va a recrudecer lo que es el tiempo, va a mostrar más su ira. Entonces algunos dicen que ese es el periodo de la gran tribulación. Durante este periodo aparecen dos bestias, es el anticristo, que es un gentil, y el otro es el falso profeta, que recordemos que debiera ser un judío, y tienen el control de todo, control de todo a nivel político, económico, social, religioso, porque recordemos que está la gran Babilonia. Recordemos que cuando Daniel mira la estatua de Nabucodonosor, ve los diferentes imperios y ve uno de los últimos, el imperio romano, que ha caído y falta un imperio que se levante. Y ese es el imperio que se le llama el imperio babilónico. ¿Y qué va a hacer? Es un imperio que va contra Dios, marcado por el humanismo y una rebeldía frente al Señor. Y ese gobierno va a estar influenciado por Satanás. Después de eso aparece una alabanza de los 144,000 sellados y decíamos, qué increíble, el Señor se ha guardado para sí siempre un remanente que va a estar alabando su nombre. Y lo bello es que esa es la labor que hace la iglesia hoy. En una sociedad perversa y pervertida, lo que hace su iglesia es traer gloria y alabanza al Señor. Aparece el mensaje de 3 ángeles. Uno anuncia el mensaje del evangelio eterno. Y es hermoso porque hay que considerar que aún en esos momentos donde está la presencia de Satanás, del anticristo y del falso profeta, aún se anuncia el mensaje del evangelio eterno y dice que es oído por todos. Todos van a conocer y todos van a escuchar el mensaje de salvación. Luego de ese ángel hay otro que anuncia la caída de Babilonia. Este sistema político y religioso que imperaba cae y va a caer en manos de ¿quién? Directamente de Satanás y sus demonios. Y el tercer ángel habla un mensaje de advertencia, dirigido a todas las personas, y les dice que quien adore a la bestia en su imagen, quienes acepten ser marcados por la bestia, todos ellos también recibirán la ira de Dios. Luego, ya en el capítulo 14, vemos que Cristo está pronto a ejercer el juicio. Vemos que se derraman las copas sobre la tierra, y las copas van a ser un juicio aún mayor que todo lo demás. Va increciendo. Tenemos primero los sellos. Después viene peor, las trompetas, y ahora vienen lo que son las copas, que se derraman las copas de la ira de Dios. Y por eso tiene sentido que sean copas. La gracia de una copa, este es un vaso, pero tiene el mismo fin, es que tiene en ella un líquido que yo puedo verter todo sobre algo. Eso es lo que va a hacer Dios. La ira que está en las copas va a ser derramada y todo lo que moje va a sufrir la ira de nuestro Dios. Ira justa y santa por lo demás. Luego de eso se nos habla de la gran ramera. ¿Quién es Babilonia? El sistema político y religioso, y se dice que en un momento va a estar compuesto por 10 reyes. Y estos 10 reyes lo que van a hacer es dar todo el poder a el anticristo. Van a dar el poder al diablo. Ahora, después de hablar de la gran ramera, se nos habla de la caída de Babilonia. Ciudad que se ha vuelto habitación y guarida de demonios. Va a ser una ciudad
que va a estar marcada por la presencia satánica. Y hay un llamado al pueblo de Dios a salir de la ciudad. Y les dice Dios que deben salir para que no participen de sus pecados y no reciban sus plagas. Se nos habla de lo terrible que será el juicio. Dice que en un solo día vendrán plagas, muerte, llanto y hambre, porque es el día del Señor y es el Señor quien juzga, que está en Apocalipsis 18. Entonces, hay un llamado a todo el creyente que esté en ese momento. Sal fuera de la ciudad, sal fuera de Babilonia, no te contamines. Ahora, es interesante ese llamado que hace el Señor en ese momento, es similar al llamado que tenemos nosotros hoy. Estamos en este mundo caído y perverso, pero el llamado del Señor es a que nosotros no nos contaminemos, sino que vivamos santa y piadosamente en medio de esta generación perversa. Luego se anuncia que todos los pecadores, quienes se hayan relacionado al sistema satánico, se van a lamentar sobre la ciudad, quien va a caer. Y bueno, finalmente hay una guerra que está ahí en Apocalipsis, en donde vemos que el Señor va a guerrear contra estas personas y todos ellos van a ser destruidos. Después de esa pelea, que está en Apocalipsis 19, que podemos ver en la Biblia que es bastante resumida. Uno esperaría de una batalla que sea extensa, que sea larga, ojalá unos varios capítulos en donde diga que uno mata a este otro y el otro le devolvió y como que estaba como que perdía y después gana la batalla. Si uno ve los libros, todos son así, como que el bueno va a perder y como que de repente con una luz de esperanza y sale y ganan. Y cuando menos se lo espera, ¡pum!, ganan los buenos. En este caso no es así. La Biblia, ese mismo estaba pensando mientras hablaba, el Señor de los Anillos, como dijo ahí el pastor. Pero en mi mente mientras hablaba pensaba en lo mismo. Es así, es como que cuando no hay esperanza ganan, pero con el Señor es distinto, porque desde el inicio ya dijo que ganó. Este va a ser un trámite para el Señor, es mostrar que Él está sobre todo. Y es cortita la batalla porque dice que la bestia es apresada. El falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, son encerrados. Los dos son lanzados al lago de fuego. Y los demás fueron muertos a espada, que sale de la boca del que montaba a caballo. Y las aves se sacian con las carnes de ellos. Es decir, en contar lo que fue la batalla, la Biblia solo toma 2 versículos. No toma más. Es Apocalipsis 19:20, donde dice, pero está en el 20, Apocalipsis 19:20, donde dice que la bestia fue apresada, y termina en el 21, donde ya están muertos. Es decir, el 21 nos explica qué pasó después de la batalla. No es más que eso. Porque como dicen nuestro hermano Nemi, ¿y cuánto va a durar el ser humano si se opone contra el Señor? No dura nada, ya dura bastante si está en un versículo. Entonces eso va a pasar con este pueblo. Y ahí viene a instaurarse el milenio, el gobierno de Cristo. Y es importante ese evento porque es la promesa que el Señor ha hecho a Israel, que iba a instaurarse un reino que iba a ser regido por Dios mismo, por alguien que viniera del linaje de David, que fuera justo, santo y que fuera un reino marcado por la paz. Eso nunca ha ocurrido en Israel. Quizás lo más cercano que tuvieron fue el rey Salomón, pero fue un rey que desvió su corazón por las mujeres. Este rey no tiene esa capacidad, no se puede desviar porque es Cristo mismo y va a gobernar por 1000 años. Y pasado el milenio, veíamos con nuestro hermano Enrique que Satanás va a ser liberado. Pero no es que él se libera, no es que, ahora viene la gran batalla, él juntó toda su fuerza y se liberó. No, es que Dios le permite ser liberado. Y Satanás junta un ejército numeroso para pelear contra Cristo. Y aquí aún es más breve, porque vemos que todos se juntan y que son como la arena del mar. Y veamos Apocalipsis 29, por favor. Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumó. A mí me genera algo de risa, es interesante cómo trabaja Dios, porque vemos cómo Satanás los reúne a todos, todos se juntan para la guerra, probablemente se dividieron en escuadrones y estaban los generales, y se ordenaron, y se armaron y dijeron, bueno, vamos a atacar a la santa ciudad, la vamos a rodear, y van todos hacia allá.
y como que se prepararon. No parece que fuera de un día a otro. Satanás junta a estas personas y van contra la ciudad santa. ¿Y qué dice el Señor? Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, fueron como la nada misma. Y Satanás fue lanzado al lago de fuego. Y ahí quedamos nosotros. Ahí quedamos. ¿Y qué pasa después con la iglesia? ¿Qué pasa después con los santos? El capítulo 21 de Apocalipsis ya nos adelanta. Dice, cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo viejo pasa, todo es hecho nuevo. El Señor juzga al mundo. Y luego de haber enviado al diablo al infierno de manera definitiva, ahora viene el juicio sobre la humanidad. Veamos lo que dice Apocalipsis 21, versículo 1. No, perdón, Apocalipsis 20 vamos a partir. Apocalipsis 20, versículo 11. Después de que Satanás es lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Eso es lo que viene después del milenio. Viene juicio sobre toda la humanidad. Primero se ve un gran trono blanco, y uno se pregunta, ¿y quién es el que está juzgando? ¿Quién es el juez? Uno respondería al tiro Dios Padre, pero uno caería en un error, porque Juan 5 dice lo siguiente, Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahora vamos al versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando, por tanto, del Cristo. Entonces, a Cristo se le ha dado el que juzgue, a Él se le dio el juzgar, y se nos dice que es un gran trono blanco, y llama la atención, ¿por qué ocupa estas palabras para referirse? ¿Por qué no dice un trono, simplemente? La característica de blanco se relaciona siempre a santidad, es un trono que por todos lados grita que el que está ahí sentado es santo, es un trono que indica que el que está ahí sentado es soberano. Y como dice, y es grandiosa la imagen, porque el trono no puede ser de otra forma. El trono o las características del trono siempre van a ser dadas por quien se siente en él. Nunca es al revés. La dignidad del trono es dada por la persona que se sienta en él. Si el presidente es bueno, se va a decir que fue un muy buen gobierno. Si el presidente es malo, se va a decir que fue un muy mal gobierno. La cualidad de ese reino siempre es dado por quien gobierna. Y eso también funciona acá. Es un Dios tan grande que dice que es el gran trono blanco. Y dice que delante de él huye todo lo que ya había, el cielo y la tierra. Es diferente, o sea, es otra forma de decir lo que menciona Pedro en 2 de Pedro 3:12. Cuando dice que esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Todo va a ser eliminado, no va a quedar rastro de lo que hay hoy. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no va a quedar rastro de esta tierra y de este cielo? Lo que usted ve hoy día, las cosas más bonitas que podamos considerar, no van a estar. Y uno dice, ¿por qué? Porque la tierra fue sujeta a maldición. Cuando el ser humano cayó,
cae y por causa de él es maldita toda la tierra y toda la creación, y la creación gime aún, gime esperando el día de su redención. Lo que va a hacer acá Dios es quitar toda la presencia del pecado, va a quitar todo lo que está vinculado a la maldad. Si seguimos leyendo, dice que no se encuentra lugar para ello, es decir, si uno lo buscare, no está, porque el Señor ya los acabó. ¿Y quiénes se presentan a juicio? Dice que vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y aquí viene un problema, porque dice pequeños. Algunos dicen, bueno, si dice pequeños son los niños, entonces van a haber niños que van al infierno. Los comentaristas lo que mencionan es que cuando dice que van a haber muertos, grandes y pequeños, se refiere al que es una totalidad de la humanidad. No importa la grandeza del ser humano, no importa la pequeñez, se va a tener que presentar delante de Dios. Tenemos, por ejemplo, la esperanza del rey David. El rey David, cuando muere su hijo, que fue producto de pecado, que hay que tener eso en cuenta, es producto de pecado. Entonces uno podría decir, ese niño es producto del pecado. Si hay alguien que podría ir al infierno y uno lo podría más o menos justificar, es ese niño. Pero ¿cuál es la esperanza de David? Encontrarse con ese niño. Entonces, lo más certero, lo más seguro es que se refiere a que todo hombre, todo ser se presenta delante de Dios. Y dice que son abiertos los libros. Y llama la atención porque dice que son abiertos libros y que son juzgados según sus obras. Ahora, según las obras, ¿alguien puede ser salvo? No. Lo que se va a hacer es mostrar las obras de las personas y se les va a decir, básicamente, por tus obras no alcanzas salvación. Por tus obras te condenas a ti mismo, porque tus obras son contra la ley. Van contra la santidad de Dios. Y por eso luego se abre el libro de la vida. Y si no está inscrito, es lanzado al lago de fuego. La mayoría piensa que todos los que están en este momento son lanzados al lago de fuego. Porque la iglesia no está pasando por este tribunal. Este juicio no es para la iglesia. Para los que resucitaron, que pertenecen al pueblo de Israel, que disfrutaron del milenio y que son salvos y creyentes, para ellos no es el juicio. El juicio tiene que ver con todo el que no ha resucitado, el juicio tiene que ver con todo aquel que no ha aceptado al Señor como salvación. Y dice que el Hades y el Seol también son lanzados al lago de fuego. ¿Y por qué el Hades y el Seol? Porque eso es recordatorio del pecado. El Hades era el lugar de los muertos. Recordemos que los judíos decían que cuando alguien moría, iba a un lugar. Ese lugar era el Hades, que después le pusieron el Seol. Y era un lugar que iba tanto buenos como malos. ¿A quiénes recibía ese lugar? A los muertos. ¿Y el ser humano por qué muere? Por la presencia del pecado. Entonces eso, que es recordatorio del pecado, tanto la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Y podemos recordar primero a los Corintios 15, cuando se nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí es la consumación final de que Cristo triunfa sobre la muerte y triunfa sobre el pecado, porque no va a quedar rastro de pecado. Todo va a ser, como dice acá, sorbida en la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. En la victoria de Cristo se va a cumplir todo esto. Entonces todo pecado va a ser juzgado, se va a quitar, no va a haber maldad en ese entonces. Y aquí hay un versículo interesante para memorizar, Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted mira afuera, todos los que andan por allí sin Cristo no están en este libro y van camino al lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? Es un lugar preparado para que reciba todo el que está ahí la ira de Dios. La ira de Dios se va a derramar sobre estas personas y va a ser un constante sufrir, una eternidad sufriendo lo que es la ira de Dios. Entonces, con mayor denuedo tenemos que anunciar el mensaje de salvación. Porque hay gente que va a estar aquí levantada. Hay gente de nuestros conocidos que aquí van a ser juzgados y que van a ser lanzados al lago de fuego. Miremos a nuestros familiares. Yo tengo familiares que no son creyentes. Yo miro a mis estudiantes, tengo estudiantes que no son creyentes. Y cuando el Señor los venga a juzgar, se van a tener que levantar en este trono y van a tener que ser juzgados.
Y la sentencia va a ser que si no creyeron en Cristo para salvación, tienen que ser lanzados al lago de fuego. Por eso Pablo es tan enfático en decir que anunciamos a Cristo y anunciamos a Cristo. Y el creyente se ha caracterizado por todas las edades por tener un único mensaje, el mensaje de la cruz. Porque es el único que va a salvar a las personas de este final. Entonces el mensaje de salvación es una muestra de amor, una muestra de misericordia hacia el perdido y que va a ser enseñado y anunciado desde el Génesis 3:15, desde la primera caída, desde cuando Adán cae hasta los momentos finales de la humanidad. Y la iglesia se nos ha dado el beneficio, la bendición, la gran oportunidad, la comisión de anunciar el mensaje de salvación. Por eso es tan valioso lo que está haciendo nuestro pastor y el hermano Isaías, de llevar lo que es la cantata navideña a algo evangelístico. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué le damos ese toque evangelístico? Incluso, ¿no sería mejor que ese día suspendiéramos la reunión, no hiciéramos nada? Sería cómodo, sería más agradable. Los del coro no nos tendríamos que juntar, perderíamos los desayunos que tenemos, pero sería lo más sencillo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque hay peso en nuestros corazones. Porque si hemos conocido a Cristo, tenemos que darlo a conocer a alguien más. Como siempre dice Nehemi, si ya conocemos a Cristo, vamos por uno más. Y cuando tenemos a ese, vamos por otro y por otro y por otro. ¿Por qué? Porque entendemos que esto que va a pasar es así. No hay otra forma. Van a ser juzgados. Entonces, el estudio de la escatología es un llamado a anunciar el mensaje de salvación. Porque vemos que aquí todos van a ser juzgados delante de Dios. Entonces, si nosotros tenemos a alguien querido, llevémoslo a Cristo. Anunciemos el mensaje de salvación. Porque esto es lo que le espera. Horrenda expectación de ira, horrenda expectación de juicio, en donde va a sufrir la ira de Dios. Y nos hace valorar más la salvación. Porque ¿quién debió haber estado ahí parado recibiendo el juicio? ¿Y quién debió haber ido al lago de fuego? Yo. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Él sufrió la ira. Cuando Cristo dice en el Gólgota, si puedes, pasa de mí esta copa, no está llorando ni sufriendo por las aflicciones físicas, que sin duda que fue doloroso. Está sufriendo porque toda la ira de Dios, y fíjense las palabras que ocupa Cristo, dice que si puedes, pasa de mí esta copa. Es la misma imagen, algo que es vertido, que es derramado, algo que tiene que beber la persona. ¿Y qué bebe Cristo? La ira. Por eso cuando está en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no puede estar delante de su Padre, porque está cargando el pecado de la humanidad. Ese es el mensaje de la cruz. Es que alguien tomó mi lugar para que yo hoy día pueda ser salvo. Y yo no puedo ser tan egoísta para no anunciarlo a otro. Si conocí a Cristo, tengo que anunciarlo. Estoy obligado a anunciarlo. Hay un peso en nosotros a hacerlo. Y el mensaje es tan maravilloso porque Dios mismo es el que murió en la cruz. Él mismo padeció la ira. Y por eso es tan hermosa las frases finales de Cristo. Consumado es. Porque terminó la obra. Lo que era necesario para que yo no padeciera esto, Él lo sufrió. Por eso dice, el justo por los injustos. Avancemos un poco. Después de que estas personas son juzgadas, aparecen los cielos nuevos y tierra nueva. Aparece la gran ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo. Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y es hermoso porque aquí Juan nos dice, y yo Juan, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para el marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El pasaje nos muestra la gran ciudad. Dios nos dice que esta ciudad es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y me encanta la palabra que usó. Porque si consideramos Juan 1:1, dice en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si saltamos al versículo 14, ¿qué hizo esta luz? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino a habitar con nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hay algunos que dicen, y él hizo su tabernáculo entre nosotros, armó su tienda. Y es hermoso porque Dios mismo vino y por espacio de 33 años estuvo con nosotros acá. Fue nuestro huésped, podríamos decir. Y es interesante porque él solo estuvo 33 años. Desde que él vino han pasado más de 2000 años. ¿Qué son 33 años comparados con 2000? Nada, muy poco. Pero imagínense, ese tiempito que estuvo Cristo acá fue suficiente para marcar la historia de la humanidad. No hay evento más elevado que el advenimiento de nuestro Señor. No hay nada que se pueda comparar a esa estadía de Cristo acá en la tierra que duró solo 33 años. Si pudiéramos cambiar toda nuestra vida por estar un día de esos 33, ¿lo haríamos? Yo creo que sí. Yo creo que por eso también son tan vendidas, digamos, las películas, las series que hablan de Cristo, porque lo miramos y decimos, sí debe haber sido. Me gustaría haber estado ahí. Nos gustaría haber disfrutado de esa compañía. Bueno, esa compañía la vamos a poder disfrutar en la eternidad. Y va a ser por siempre. Samuel Pérez Millos dice, Dios ha llegado a la plena comunión con los hombres, con quienes viene a morar y quienes son su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios habitaba en medio de su pueblo durante la marcha por el desierto desde Egipto a Canaán, acampando con ellos en una tienda de campaña que mandó a construir Moisés y que se conoce como el tabernáculo. El mensaje divino advierte que Dios extiende su tabernáculo, la lona de su tienda, para dar cabida a todo su pueblo con él. La ciudad santa será el tabernáculo, la tienda de campaña para residir, en la que Dios morará eternamente con su pueblo. Es necesario apreciar la presencia de Dios con quienes son su pueblo. El doctor Ladd dice, hay una realidad que no podemos visualizar, pero la comunión directa y sin obstáculos entre Dios y su pueblo es la meta de toda redención. Esto se expresa más ampliamente en la frase, ellos serán su pueblo. Esto es un eco del Antiguo Testamento, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que expresa la meta de la autorrevelación divina y de todos los tratos de Dios con su pueblo. Todas las promesas del pacto de Dios con los hombres, hechas primero por medio de Abraham, reveladas por Moisés y encarnadas en Cristo, son finalmente llevadas a su plena realización. Esta es la plena realización del plan de redención del Señor. Para esto nos redimió, para estar una eternidad frente a Él. Y sabemos que esto es seguro porque Apocalipsis 21, en el versículo 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, esto es así, usted es creyente hoy, se muere con Cristo, va a pasar la eternidad con Él. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, es decir, el principio y el omega, el principio y el final. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y llama la atención porque habla de una fuente de vida. ¿Y quién es la fuente de vida? Cristo. ¿Y qué otorga? Agua, agua de vida eterna. Por eso el que quiere puede venir a él y beber del agua que el Señor le dará y será salvo. Eso es lo que nosotros anunciamos. Anunciamos que hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Ese es el mensaje de la iglesia, que hay salvación. Y es hermoso que el Señor lo ponga acá, porque ¿qué sentido tiene que lo ponga acá? Si ya terminó. Es decir, ya los que habían de ser salvos ya fueron salvados. Pero es un recordatorio para nosotros de que el que tiene sed, Dios da gratuitamente. La salvación es gratuita para todo aquel que viene. Hay un precio que pagar, pero Cristo ya lo pagó. Y cuando dice el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Qué quiere decir el que venciere? El que sea fiel, el que permanezca hasta el fin, como prueba de la salvación. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Y qué hacemos? Permanecemos. Eso es lo que hace un salvo. Si no permanece, podríamos dudar de que haya ido a la fuente de vida eterna.
El que va a la fuente permanece en él. ¿Y qué va a pasar con él? Obtiene como recompensa que Dios es su Señor y nosotros sus hijos. Y viene la nueva Jerusalén. Después de que se nos muestre esto, viene la ciudad y es descrita. No vamos a dedicar tanto tiempo a la descripción porque no es un estudio sobre la ciudad santa. Hay estudios que se hacen y que hablan de la ciudad, hay incluso algunos que intentan hacer como el mapa de cómo debiera ser, cómo hacen a escala, esta debiera ser la gran ciudad. Pero va a haber una nueva Jerusalén. Hay una descripción asombrosa. Hebreos 11, que lo vimos con el pastor Víctor, dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces está hablando de Abraham. Pero ¿por qué habitaba en tiendas? ¿Por qué mora como en tierra ajena? ¿Por qué no dice ya, vamos aquí a fundar nuestro rancho? Aquí va a ser nuestra vida y empezamos de aquí a proyectarnos. ¿Por qué no hace eso? Por lo que dice el versículo 10. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es hermoso pensar que una ciudad que va a ser construida y diseñada por Dios mismo. Yo le pregunté a Nemi, ¿qué podríamos decir de Jerusalén, de la nueva Jerusalén? El Nemi me miró, como usted lo conoce, me dijo serio, así, me mira. Es cuadrada y hay que estar tranquilito, porque todos vamos a caber. Porque de nuevo, es una construcción perfecta, es un diseño, es donde no vamos a tener los problemas que quizá ahora tenemos, que a veces como que cuando viene la actividad navideña, el año pasado algunos tuvieron que estar de pie, porque no cabíamos. O a veces pareciera que sobra espacio. No va a ser así, porque el arquitecto, el autor es Dios mismo, es un diseño perfecto. Y como dijo Nemi, hay que estar tranquilitos, todos vamos a caber. Sobre la ciudad, no podemos dejar de pasar la descripción de Juan. En el versículo 22 dice que no vi en ella templo. Interesante, no hay dónde ir, no vamos a tener que, vamos tarde a la iglesia, vamos al templo. ¿Por qué no? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Él está ahí mismo y el Cordero. La ciudad no necesita un sol, no necesita la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, es decir, Dios mismo la sustenta en sí mismo. Ahora el Señor sustenta la creación, el Espíritu renueva la faz de la tierra, pero el Señor creó todo este sistema que Él lo sostiene, pero es como un montón de engranajes que si uno va viendo, está el sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo gira, todo se va sosteniendo. El Señor lo creó así, pero en este momento no va a haber sol, no va a haber luna, porque el Señor es quien ilumina. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Si pudiéramos resumir lo que es la ciudad, diríamos que es una estadía permanente y plena con Dios. Y si estamos con Él, no hay necesidad de nada. Juan en el capítulo 22, versículo 3 dice que no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué quiere decir? Pertenencia. Quienes pertenecen a Dios estarán ahí con Él por siempre. Y hay un pasaje muy hermoso que sin querer pasé de largo, el 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, hoy día tiene algo que le produzca llanto, hay algo que genere en usted clamor, hay algo que genere en nosotros dolor. Está la presencia de la muerte. Bien dijo alguien que morimos un poquito cada día. Cada día uno lo puede ver de dos formas, o es un día más que cumple de vida o un día menos que le queda.
porque sabemos cuál es el final. Hay un poeta que dice, Jorge Manríquez, la vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Está diciendo que las vidas son como un río que no se detiene y que su final es el mismo. La muerte. Ahí van ricos, poderosos, grandes, pequeños, todos vamos allá. Pero el Señor va a enjugar y va a quitar todo eso. Y pensaba en la palabra enjugar, es bonita, porque cuando uno enjuga es cuando uno toma un pañuelo y lo pone en el ojo. Cuando uno está llorando, uno hace esto, ese enjugar, y uno seca la lágrima. ¿Cuándo seca la lágrima? ¿Cuándo ha dejado de llorar? Porque si uno la seca antes, va a volver a aparecer la lágrima. Y mientras estamos acá hemos tenido que enjugar muchas lágrimas. Y varias veces. No hay una última enjugada, porque hoy día lloramos y el día de mañana también. Pero acá, ¿quién va a enjugar las lágrimas? Dios. Y ya no va a haber más por qué llorar, ya no va a haber nada más por qué sufrir, porque las primeras cosas pasaron. Y este es un mensaje hermoso sobre todo para el que padece, sobre todo para el que sufre hoy. Porque bueno, hay un hermano que dijo algo bonito. ¿Qué vamos a llevar delante de Dios? Nuestras lágrimas. ¿Y qué va a hacer Él? Las va a enjugar. Van a ser limpiados nuestros ojos. Enjugar es sacar el líquido que está ahí. Eso va a hacer Dios. Va a ser una hermosa estadía sirviendo a Dios por siempre, viendo su rostro, una pertenencia a Dios plena, y no va a haber nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Es la consumación perfecta. Es la consumación perfecta de todo lo que hemos visto. Y nos toca ir a la conclusión del libro. Ya terminando el libro de Apocalipsis, así va a terminar. Nosotros eternamente con Dios. Y ya habiendo visto todo lo que va a acontecer, y hemos dedicado prácticamente un año a ver todo lo que va a pasar, para cerrar, se repite en 3 ocasiones. Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Cristo viene en breve. El mensaje que todo hijo de Dios debe tener presente durante toda su vida es que Cristo viene en breve. Eso es lo que tenemos que tener anclado en nuestro corazón y asirnos a la esperanza de que puede ser hoy o puede ser mañana, pero que Cristo viene breve, viene pronto y viene por nosotros. ¿Y qué hacemos en el intertanto? Tenemos esta esperanza, pero ¿qué hacemos? El versículo 11 nos da la respuesta. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, manténgase en eso. El Señor ya lo va a juzgar. No pierda la paciencia, no pierda la tranquilidad por los injustos. El Señor ya los va a juzgar. Pero ¿qué hacemos los creyentes? Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Practique la justicia. Santifíquese. Viva una vida digna de aquel que le salvó. Viva una vida para Dios porque Él viene en breve. Estamos anhelantes del encuentro con Cristo para reunirnos con Él. En nuestro itinerario, si pensamos, ¿qué viene ahora para la iglesia? El encuentro con Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos santamente. ¿Cómo nos vamos a presentar a Dios? Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque no hemos pasado por resurrección. Recordemos que esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y cuando eso pase, cuando se manifieste lo que habremos de ser, dice Quique, sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga por nosotros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Es su esperanza? Es la mía. Entonces, ¿qué hacemos? El versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es un llamado a vivir en santidad.
es un llamado a vivir cerca de Dios. El creyente no puede vivir en la práctica del pecado porque ha comprendido esta verdad. Este final glorioso y hermoso es dado solo por la cruz de Cristo, donde el Cordero fue derramado en propiciación por nuestros pecados para que yo pueda vivir una vida en santidad. Entonces ahora yo disfruto lo que me da el sacrificio de Cristo, que es una vida en santidad. Y es una lucha constante, como dijo Nemi. El cristiano se caracteriza por una cosa: luchar. Luchar contra el pecado, luchar contra la carne. Luchamos todos los días. Martín Lutero dijo: creí que el viejo hombre se había muerto en las aguas del bautismo, pero el infeliz sabía nadar y lo perseguía y lo persigue. Así es. Es una lucha constante, pero vivimos en santidad. Practique la justicia. En el tribunal de Cristo van a ser depuradas nuestras obras. Yo pensaba, ¿cuánto tiempo se demorará conmigo? Sería hermoso que fuera un flashazo, así como, hoy, bien, como que hay cosas malas obviamente, pero es poquito. En cambio vamos a ver otros que quizás vamos a estar ahí un largo tiempo. Tratemos de que no. Tratemos de que sea un momento hermoso, en donde podamos ver a nuestro Señor. Yo pensaba, cuando estemos delante del Señor podríamos tener dos respuestas. Siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer, y es complejo, porque esa persona sí cumplió con lo que tenía que hacer, porque dice, siervo inútil, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Pero también a otro le puede decir, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar eso. Luchemos para escuchar eso. ¿No sería bonito presentarnos delante del Señor y que nos reciba con gozo y decirnos, bien, fiel, entra en el gozo, gózate con tu Señor? Y ahora, ¿y qué hacemos con el perdido? ¿Qué hacemos con él? Apocalipsis también da la respuesta. En el versículo 17, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso no se cobra el evangelio, porque a nosotros no nos costó nada. El que costó algo ya lo pagó, es Cristo. El versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esos son los santos, los que han sido salvados. Pero el versículo 15 es triste. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Nosotros estaremos en la ciudad santa con Dios, pero hay unos que estarán afuera. Hay algunos que no podrán entrar, que serán atormentados día y noche, y a ellos anunciamos el evangelio. El lago de fuego, el infierno, es el destino final de todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida. Es un lugar de tormento, diseñado para que reciba por siempre la ira de Dios. Por lo tanto, anunciamos a todo hombre, ven a la cruz de Cristo. Nuestra forma de vida debiera ser la de Colosenses 1:24. Es nuestro último pasaje a considerar. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo está hablando de su ministerio. Pablo es un buen ejemplo para seguir. Él mismo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, Pablo padece, pero dice que se goza en lo que padece por vosotros. Dice que cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Insisto, este pasaje no es que a Cristo le faltó padecer algo. Eso es imposible. Quiere decir que Cristo está padeciendo conmigo hoy. Vamos al versículo 25. De la cual, de la iglesia, fui hecho ministro. Pablo es ministro de la iglesia, siervo de la iglesia, según la administración de Dios, la voluntad de Él. Dios decidió que Pablo sirviera a la iglesia. ¿Y cuál era su ministerio? Que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y a este Cristo, que es nuestra esperanza, es a quien anunciamos, amonestamos y enseñamos. Eso es lo que debiera hacer la iglesia. Anunciar a todo hombre, enseñar a todo hombre, anunciar a todo hombre, amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre. ¿A quién vamos a anunciar? ¿A quién vamos a enseñar? Vamos a hablar acerca de Cristo. ¿Con qué fin? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Eso hay que hacer con el perdido. Si quiere tener un itinerario, tiene a alguien perdido que está en mente, ¿qué cosa hacer? 3 cositas. Primero, anunciarle, háblele de Cristo. Amonéstele, moleste, esté ahí, a tiempo y fuera de tiempo, y enséñele acerca de Cristo. Lo hermoso es que en el versículo 29 Pablo dice que lo hace en la potencia de Dios. No es un trabajo que hacemos solos, lo hacemos en Dios. En síntesis, para ir finalizando, la iglesia espera anhelante el encuentro con su Señor y en el intertanto está santificándose. La iglesia se mantiene anunciando las buenas nuevas de salvación porque Dios no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces anunciemos cumplidamente y totalmente el mensaje de salvación. Para finalizar vamos a Apocalipsis 22, versículos 20 y 21. Para cerrar, ¿qué dice Cristo a su iglesia? Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué responde su iglesia? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y en el intertanto, ¿qué hacemos mientras aguardamos nuestra redención? Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí viene la pregunta. ¿Llevemos esa gracia a otros? Anunciemos el mensaje de salvación. Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos podido destinar al estudio de su palabra. Gracias porque nosotros que somos sus hijos esperamos una gloria eterna junto a usted. Ponga en nosotros el peso en nuestros corazones de anunciar cumplidamente el mensaje de salvación, sabiendo que todo aquel que no le conoce va camino al infierno y que estará condenado por siempre. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a mantenernos en la gracia. Como decía este versículo, Señor, ayúdenos a sostenernos en la gracia hasta que usted venga por nosotros. Ayúdenos a santificarnos y a tener presente esto en nuestras mentes y en nuestro corazón todos los días hasta el día de su venida. Rogamos, Señor, que usted nos ayude y pedimos, Señor, que si en algo hemos fallado, que si hemos errado en enseñar algo que está aquí en su palabra, nos mire con clemencia y perdone nuestras faltas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.